Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Relato: lo irreversible. Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Winston Churchill. Tal vez eligió a mi hermano mayor Samuel porque él era el más fuerte, el que iba a resistir durante más tiempo sus siniestros propósitos. Tal vez a mí me veía tan delgaducha y encleque que supuso que al primer intento se le acabaría el espectáculo. Sean cuales hayan sido sus perversas motivaciones, lo eligió a él. Todo comenzó cuando Samuel cumplió los 4 años. Yo era una bebé de apenas 2 y me dejaba encargada con mi madrina de bautizo que vivía a 3 casas. La madrina se llamaba Arcelia y era una mujer recién viuda que vendía tamales por las noches en la puerta de su casa. Mi madre se subía a un taxi y a toda prisa se dirigía al Hospital General para que atendieran las misteriosas fiebres que atacaban a mi hermano de manera inesperada. Pasaba semanas enteras en el hospital con él. Regresaba a buscar ropa limpia y a darle un poco de dinero a la comadre para que me comprara leche o pañales. Mi padre, Higinio, se había ido a trabajar en la construcción de una carretera en el Estado de México. Dejó a la familia viviendo en Tlaxcala y la visitaba cada 2 o 3 semanas. Sus razones para hacerlo fueron que la vida era más barata y que no se pagaba renta, pues vivíamos en la casa que su padre le heredó. Una casita modesta de 3 habitaciones con paredes pintadas de verde pistache, situada en un pintoresco barrio de gente trabajadora. He platicado mucho con él de aquellos días, y mucho de lo que plasmo en el presente relato ha sido gracias a los dolorosos recuerdos que mi padre me ha compartido. Fueron años de una aparente estabilidad empañada solamente por las recurrentes enfermedades de mi hermano, de Samuel. En la ignorancia propia de quien apenas terminó los estudios secundarios, mi padre nunca imaginó que existieran padecimientos como el de mi madre, que nos llevaría como familia a vivir la más aterradora pesadilla con los ojos abiertos. Desde muy joven empezó a trabajar en la construcción y con el paso de los años fue consiguiendo participación en obras de mayor envergadura y sin ser ingeniero, pero con el ingenio propio de quien tiene que alimentar a una familia y sueña con un mejor futuro, pues él se dedicó a trabajar con ahínco para mantener a su familia. Mi madre, de nombre Yesenia, conoció a mi padre en un tianguis callejero, al que ella iba cada sábado a comprar fruta y uno que otro vestido de segunda mano. Cuentan que mi padre quedó atrapado entre sus largos cabellos negros y entre sus anchas caderas y con más prisa que demora la convirtió en su esposa un 8 de abril en la capilla del barrio. Juntos empezaron su vida en común llenos de sueños, provenientes de entornos humildes, arañados por la carencia. Deseaban con todas sus fuerzas un futuro mejor para sus hijos. Nunca se imaginó Higinio que Yesenia padecía un extraño trastorno, tan extraño y disfrazado de amor que le llevaría varios años y le daría mucho dolor descubrirlo. Nació Samuel a los 2 meses de que Higinio y Yesenia celebraron su primer año de casados. Un bebé grande y regordete que pesó 3 kilos con 900 gramos. En la fotografía de esa época, mi hermano aparecía siempre sonriendo. Dice mi padre que era un bebé muy feliz, que dormía durante las noches sin provocarles desvelos y que durante el día merodeaba por la cuna, por el piso de la sala o por el patio, gateando detrás de los insectos, con un espíritu tan explorador que sorprendía a todos. En esa época, la mamá de mi padre, mi abuela Enriqueta, se fue a vivir con ellos para ayudar a mi mamá en la cuarentena y su estancia se alargó hasta después de mi nacimiento, a los 2 años, 3 meses de nacido Samuel. Llegué a este mundo sumergida en un frágil empaque de 2 kilos con apenas 100 gramos. Fui carne de incubadora y hasta mi padre sentía miedo de sostenerme entre sus brazos porque dice que sentía que me iba a deshacer. Todo lo contrario a mi hermano Samuel, que crecía fuerte y lleno de energía, travieso y juguetón a más no poder. Me bautizaron a los 3 meses con el nombre de Cecilia. Sin embargo, el consentido de mi madre y preferido de la abuela Queta, pues siempre fue Samuel. Recién cumplí los 8 meses, la abuela se regresó a su pueblo porque ya se sentía chacosa y cansada. Mi madre tomó por completo la responsabilidad de sus hijos y de su hogar. Ante mi padre y ante los demás era una diligente esposa que disfrutaba de cuidar de sus retoños y la recuerdan barriendo la calle por las mañanas, canturreando alguna cumbia. Nadie vio venir la tragedia.
en nadie germinó la sospecha de lo que estaba por suceder. El mensaje cultural, por costumbre, es que los hijos son amados por sus padres y que la familia es el mejor entorno para ellos, en donde son protegidos, cuidados y educados para la vida. Y en la mayoría de los casos, realmente yo creo que es así. Es difícil pensar que los padres puedan maltratar a sus hijos y más difícil creer que su propia madre ponga en peligro sus vidas. Pero hay casos en que así es y el de mi familia, es uno de esos casos. Entonces mi hermano Samuel comenzó a estar enfermo de manera recurrente. Le aquejaban fiebres y convulsiones, vómitos y diarreas persistentes. Mi madre pasaba largas temporadas en el Hospital General acompañando a mi hermano en su recuperación. Los médicos veían el árbol sin observar el bosque y le daban tratamientos de antibióticos y anticonvulsivos y el manejo que consideraban pertinente. Samuel salía del hospital restablecido y permanecía bien durante algunas semanas, para volver a recaer y ser sometido otra vez a innumerables estudios y a la hospitalización. Mientras tanto, yo me quedaba con mi madrina, que encendía velas y rezaba a todos los santos por la salud de mi hermanito. Mi padre se esforzaba más en su trabajo para no perder el seguro médico y a su manera y con sus moderados recursos, pues apoyar a mi madre en la atención del hijo enfermo. Mi madre no se separaba de mi hermano. Cuando estaban en casa, no dejaba que nadie que no fuera ella se encargara de sus cuidados. Lo alimentaba, lo bañaba y con adoración absoluta se concentraba en atenderlo. Ante todo, era la personificación de la madre portadora de un amor incondicional hacia su vástago que dejaba la vida en el intento por sanarlo. No le importaban los desvelos ni la raquítica comida del hospital, con tal de estar al lado de su hijo en esos momentos en que tanto la necesitaba. Misteriosamente, mi hermano mejoraba cuando mi madre se ausentaba y nos dejaba encargados a los dos con la madrina Arcelia. Aquellos días en los que ella tenía que ir al pueblo a visitar a los abuelos, acompañar a mi padre a la capital para realizar trámites o asistir a algún compromiso social, mi hermano recuperaba la salud. No se enfermaba, comía mejor y agarraba fuerzas, se le veían los cachetes sonrojados y hasta parecía que estaba embarneciendo. Sin embargo, cuando mi madre regresaba, a los pocos días volvía a caer enfermo, aquejado por aquel enigmático padecimiento. Y la madrina volvía a encender veladoras. Mi madre volvía al hospital con Samuel y mi padre otra vez pedía préstamos en su trabajo para comprar las medicinas que el Seguro Social no tenía en existencia. Mi mamá se hizo amiga de las enfermeras y del personal de intendencia del hospital. Era frecuente verla sentada en el cuarto junto a la cama de Samuel, tejiendo con agujas bufandas que luego regalaba al personal médico o a las enfermeras en agradecimiento por todas las consideraciones que le tenían a mi hermano. Se le veía deambular por los pasillos del hospital, pero se decía que parecía pez en el agua, como si hubiera adoptado ese lugar como su hogar y como si la modesta vivienda en donde le esperaban sus responsabilidades de esposa y de madre de otra pequeña fuera un lugar de poco interés, a donde quería ir de paso y sin detenerse mucho. Cuenta la madrina Arcelia que mi madre la dejaba con la quijada colgando cuando usaba con naturalidad términos médicos con los que estaba por demás familiarizada a pesar de haber cursado estudios mínimos. Como si al hablar con esas palabras se sintiera una famosa actriz, representando el papel favorito de su carrera. Mi madre recorría todos los cubículos de las especialidades médicas con entera confianza, saludando a los médicos, enfermeras, secretarias como viejos conocidos de toda su vida. Solo le faltó llevar a Samuel a traumatología y al pabellón de quemados, porque todas las demás áreas deambuló con su hijo para que le practicaran todos los estudios sabidos y por haber, buscando recuperar la salud de su criatura. Pero Samuel, cada día más delgado, más enfermo, su cuerpecito, invadido de manera recurrente por bacterias que atacaban sus órganos de manera incomprensible, convirtiendo su caso en un enigma para los médicos. Después a mi madre se le ocurrió la idea de organizar rifas para juntar dinero para curar a mi hermano. Imprimía boletos con la demacrada carita del niño y se paseaba por el barrio buscando quien la apoyara en su causa. Toda la vida de mi madre giraba alrededor de la enfermedad de mi hermano. Mientras tanto, yo crecía entre sus ausencias y bajo el cobijo de mi madrina. Cuando cumplí 3 años,
Mi madrina fue la encargada de hacerme un pastel y de preparar tamales de arroz para compartirlos con los niños de la cuadra. Mi padre me visitó ese fin de semana y me regaló una muñeca, casi de mi tamaño. Mi madre, por supuesto, estaba en el hospital con su hijo. A mi corta edad, y sin tener conciencia de ello, el abandono de mi madre me estaba salvando la vida. Los síntomas de la enfermedad de Samuel desaparecían en el hospital y reaparecían en la casa. Y vestida con el disfraz de una madre amorosa, la madre mataba a su hijo poco a poco. Samuel cumplió 5 años, 6, y llegó a los 7 todavía enfermo. Y justo en la crisis más severa de su enfermedad recurrente, sucedió lo inesperado. Llegó la ayuda disfrazada de calamidad. Una serie de robos en el hospital hizo que las autoridades instalaran cámaras de seguridad por todos lados. No solo el hospital estaba siendo víctima de los ladrones, también otras empresas en la zona habían sido atacadas por una banda de malhechores provenientes de colonias aledañas. Esperando atrapar a los rateros y sin proponérselo, descifraron el enigma del niño Samuel. Esas cámaras registraron el momento en que mi madre inyectaba una sustancia que después descubrieron era orina propia, en el catéter intravenoso por el cual se le administraban los medicamentos a Samuel. Nunca habló mucho al respecto. Una vez descubierta, enfrentó la marea en silencio y cubriendo con un velo de misterios su perversa conducta. Los médicos sospecharon que durante años depositó heces en el cereal de mi hermano o que tal vez le suministró fármacos para provocarle el vómito o las convulsiones. Repito, durante mucho tiempo los médicos y el personal del hospital vieron el árbol y no el bosque y no alcanzaron a ver las torcidas ramas de la mente de mi madre. Lo más triste de la historia es la muerte de mi hermano Samuel, que apenas vivió 7 años con 3 meses y se dio por vencido. Sus defensas se agotaron y su corazoncito dejó de latir una tétrica tarde de agosto. Entre la madrina Arcelia y mi padre se encargaron del velorio, mientras Yesenia, mi madre, enfrentaba ante las autoridades los cargos que se le imputaron. Síndrome de Munchausen fue el nombre que le dieron al padecimiento mental de mi madre. Se trata de un trastorno, que es una forma de maltrato infantil en la que uno de los padres induce a su hijo en síntomas reales o aparentes de una enfermedad. Es más frecuente que sea la madre. Es un síndrome muy raro y poco comprendido. Fue bautizado así por el doctor Richard Hasher en 1951 y es uno de los trastornos ficticios en la clasificación psiquiátrica internacional y su variante más conocida es este síndrome del cual les hablo, en el que el adulto enferma a un niño. Casi siempre son los padres quienes lastiman a sus hijos. Con mucha mayor frecuencia es la madre la que lo hace. Aunque no se descarta a niñeras o personas que tienen al pequeño bajo su cuidado, ¿no? Personas muy cercanas. Su nombre proviene de un mercenario militar alemán, quien era famoso por narrar historias ficticias sobre sus conquistas o aventuras. Su nombre era Karl Friedrich Hieronymus, barón de Munchausen. Entonces mi madre pisó la cárcel por unos meses y fue sometida a innumerables estudios psiquiátricos. La trasladaron a un hospital para enfermos mentales en la capital del país, donde permaneció 4 años y 6 meses. Una mañana fría de febrero la encontraron muerta en su habitación. Una versión cuenta que tomó matarratas de una botella que por descuido dejó un jardinero junto a una maceta. Otra versión dice que se robó unos fármacos de la enfermería y se los tomó todos de golpe. Sea como sea, murió en un hospital entre médicos y enfermeras, como cuando cuidaba a Samuel en su convalecencia. Sin embargo, a ella le gustaba cuidar al enfermo y no ser la enferma. Y creo que por eso prefirió quitarse la vida. Mi padre me dejó con mi madrina Arcelia durante 3 años más. Vendió la casa que habitábamos con mi madre, se deshizo de todo, los muebles, ropa, juguetes y cualquier objeto que hubiese sido tocado por ella. El sufrimiento que le provocó saber a su hijo muerto y a su esposa loca le llenó de rencores el alma. Se alejó de familiares y amigos y jamás visitó a mi madre ni en la cárcel ni en el hospital. La madrina Arcelia era la que iba a echarle un ojo y llevaba noticias a la familia de mi madre.
que no quiso saber nada de ella hasta incluso el día de su muerte. Cuando regresó por mí, pues me llevó a vivir con él a la capital. Ya tenía una mujer, Antonia, quien me crió como si fuera su hija y con la que tuvo a mis dos medios hermanos, Joaquín y Leopoldo. El recuerdo de Samuel habita en ese rincón de nuestras memorias que se visita por descuido, cuando el olvido nos traiciona. Cuando cumplí 18 años quise saber la verdad. Solo tenía retazos de esa historia que se fue diluyendo entre los brazos del tiempo. Primero hablé con la madrina Arcelia y ella me proporcionó detalles de mis primeros años de vida y me dijo que hablara con mi padre, que nadie mejor que él estaba autorizado para abrir el ataúd donde se enterró el tenebroso recuerdo de mi madre, que después ella llenaría los espacios en blanco que tuviera aquel relato. Así lo hice, y en un acto de honestidad bondadosa, mi padre me contó todo. Muchos años me tragué el cuento de que mi madre se había enfermado, que había contagiado a mi hermano y que murieron los dos a causa de una extraña bacteria que les comió las entrañas. Después de conocer la verdad, fueron mis entrañas las que se llenaron de un ácido caliente que me hizo pasar del odio al resentimiento sin freno. ¿Cómo se le perdona a una madre su abandono y que haya asesinado a uno de sus hijos? Lo imperdonable, lo incomprensible llena el corazón de vacío, de rencores, y se voltea al cielo clamando justicia. De rodillas le pedí a Dios que su justicia se hubiera encargado de ella. Lo tenebroso de la conducta de mi madre me encajó un puñal en el alma, un dolor que se instaló en mi memoria. Me sentí atrapada entre los escombros de un pasado muy escabroso e irreversible, del que emergía la figura de una madre enferma, desquiciada, asesina. Pero la verdad, por más dolorosa que sea, es la verdad. Y con ella completé los trozos que le faltaban a mi historia personal. Ahora estoy casada y tengo una hija. La he llamado María de los Ángeles, como si colocando ese nombre sobre su ser la estuviera protegiendo, rodeándola de seres alados que velarán por ella durante toda su vida. Entre semana me dedico por completo a mi hogar y los sábados estudio una licenciatura en informática. Rogelio, mi esposo, es gerente de una caja de ahorro popular y es un hombre cordial y sencillo. En su sencillez radica su encanto, en su humildad, su grandeza. Es un hombre bueno con el que no tengo secretos y a quien al contarle la historia de mi hermano Samuel se conmovió hasta el llanto y me dijo: Cecilia, lo que sucedió no tiene olvido, pero tiene explicación. Libérate del odio y perdona a tu madre muerta, que el corazón rencoroso no conoce la paz. Y pues me he propuesto que la muerte de mi hermano Samuel no sea en vano. He decidido no perder el tiempo en dolores tan lejanos que me impidan apreciar la cercanía del presente. Y así me ando por la vida. No sé si perdonando para olvidar o si olvidando para perdonar. El perdón lo asocio con el corazón y el olvido con el pensamiento, y he llegado a la conclusión que es mejor perdonar a mi madre que olvidarla, porque cuando el corazón está en paz, el pensamiento se vuelve más positivo. Siento que al perdonar se consigue recordar que, sin que duela, se transforma lo oscuro en luminoso, lo rencoroso en compasivo y el pasado cruel en un presente más tranquilo.